Aquí se nos prometió un cambio que no se ha dado. Entonces, realmente ha sido más un discurso lleno de populismo, un discurso vacío, un discurso donde realmente no se ha cumplido con esos compromisos. Aquí se prometieron oportunidades para los jóvenes, esas oportunidades incluso se han eliminado, se han quitado. Aquí se prometió que los recursos iban a ir dirigidos a las personas más necesitadas. Hemos visto cómo programas como los subsidios de vivienda los han desmontado y por eso necesitamos un presidente que entienda, que tenga la experiencia de lo que hoy requiere, la altura que hoy requiere el país. El oriente antioqueño anteriormente se decía que era el segundo piso del Valle de Aburrá, Sí. pero resulta que este segundo piso pues tiene 4 veces más potencial de crecimiento del Valle de Aburrá. Hay muchos mitos alrededor de eso. Que los municipios pierden autonomía, eso no es cierto. Hoy existe el área metropolitana del Valle de Aburrá. Sí. ¿O acaso es que en esos municipios no se sigue eligiendo alcalde? Que se iba a acabar o que se acabaría con Cornari. Pues hasta el mismo director de Cornari, el doctor Javier Valencia, ha salido a desmentir esto. Se ha actuado de una forma vengativa con nuestro departamento, con nuestra región. ¿Usted ha sentido como alcalde ese abandono del gobierno nacional? Para nadie es un secreto que el gobierno actual del presidente Gustavo Petro tiene resistencia con nuestro departamento. Presentamos esos radicados, presentamos los proyectos en vivienda, en seguridad, en salud, y lamentablemente esos apoyos no han sido posibles. Yo quiero ser recordado como ese alcalde que, diferente a lo que mucha gente piensa de que somos incumplidos o nosotros ladrones, cumplimos nuestra palabra, honramos nuestros compromisos y por eso nos enfocamos mucho en que efectivamente cumplamos esas metas del plan de desarrollo. Seguimos recorriendo el oriente antioqueño y el día de hoy tenemos la oportunidad de visitar un municipio hermoso que se destaca por su cultura, por su belleza y por cómo está creciendo. El día de hoy nos acompaña el alcalde Santiago Montoya. Alcalde, bienvenido a Perfiles. Ari, bienvenidos ustedes al Retiro, un pueblo donde, como lo acabas de mencionar, aunque venimos en una transformación importante, nos gusta conservar esa esencia de pueblo. Y bueno, para mí uno de los pueblos más bonitos de nuestro país, obviamente de nuestra región, respetando a los demás y sabiendo que hay municipios muy bonitos, pero obviamente nos sentimos orgullosos de ser guarceños y bienvenidos a nuestra tierra. Claro que sí, muchísimas gracias. Compartimos ese pensamiento. Yo creo que muchísimos que venimos a tardear a tomar el algo en este hermoso municipio. Empecemos contándole a la gente cómo va el retiro. Vamos muy bien, estamos avanzando en el cumplimiento de nuestras metas, nuestros proyectos que están plasmados en un plan de desarrollo que hemos definido el Retiro al 2050, entendiendo que afortunadamente este municipio viene con unas muy buenas administraciones anteriores y que eso ha permitido realizar obras muy importantes, pero obras muy cortoplacistas. Es normal que los alcaldes pensemos de pronto en cuáles son los proyectos más importantes que se pueda hacer en una administración municipal durante el periodo cuando uno es alcalde. Pero lo que nosotros hemos querido es ir mucho más allá. ¿Cómo nos visionamos el Retiro al 2050? ¿Cuáles son esas obras, esos proyectos que tienen un alto impacto regional, no solamente desde lo local? Y vamos avanzando muy bien. El año pasado logramos una ejecución superior al 90%. Hoy, a 2 años de esta administración, ya estamos por encima del 50%, es decir, que vamos acorde con los tiempos, realizando obras y proyectos muy importantes en beneficio de toda nuestra comunidad y del oriente. Alcalde, y un reto de pronto que se haya encontrado cuando llegó usted a la administración que dijo, madre, o esto ha sido lo más difícil que me ha tocado. Hombre, yo creo que el Retiro tiene muchos retos, pero quizás el más importante, uno de los más importantes es la prestación de los servicios, entendiendo el crecimiento que hemos tenido. Y cuando hablamos de servicios, pues no solamente es el tema de servicios públicos. Por eso acabamos de hacer la enajenación
de la empresa Aguas de Oriente para que sea EPM quien a partir de este año opere nuestro acueducto y podamos llegar a las zonas de expansión. Pero servicios también son vías. Claro. El Retiro se ha desarrollado de una forma acelerada, donde hay una vocación muy orientada hacia lo habitacional, que nosotros hemos tratado de mirarle los beneficios, entendiendo que también se da el fenómeno de la gentrificación, Sí. pero sin duda le vemos beneficios porque eso es lo que nos ha permitido tener un buen presupuesto para hacer unas buenas obras. Y hoy tenemos un reto y es de construir unas vías que son muy necesarias para ese crecimiento que tiene el municipio, no solamente desde lo local, sino que también podamos hacer vías, perdón, no solamente desde lo urbano, sino que también podamos hacer vías desde la ruralidad. Y por eso venimos trabajando muy fuerte en las placahuellas, en las conexiones de nuestras veredas, en hacer la inversión más grande en el campo. Uno podría decir que el Retiro tiene el 50% de su población en la zona urbana y el 50% en la ruralidad, pero nosotros nos trazamos una meta dentro de ese plan de desarrollo y es hacer la inversión más grande en el campo en la historia del Retiro. Eso lo venimos realizando con mejoramientos de vivienda, con vías, con iluminación, con asistencia técnica, con la entrega de kits agropecuarios, con el acompañamiento a nuestros caficultores, a los diferentes productos que se cultivan en esta tierra, y bueno, consideramos que venimos avanzando muy bien en esos proyectos. Alcalde, hablemos del área metropolitana. Desde acá, desde el Retiro, se apoyó el área metropolitana, ¿cierto? Se apoya. Sí. Contémosle a la gente el por qué. Es que hubo un tabú, todavía lo hay, digamos, mucha desinformación, que es que Río Negro se va a quedar con el recurso, que es que eso beneficia a tales municipios, que es que los van a dejar sin presupuesto. Contémosle por qué se apoya el área metropolitana. Lo acabaste de decir, y es más un tema de desinformación. El oriente antioqueño anteriormente se decía que era el segundo piso del Valle de Aburrá, Sí. pero resulta que este segundo piso pues tiene 4 veces más potencial de crecimiento del Valle de Aburrá. ¿Qué quiere decir eso? Que muy seguramente en algunos años van a ser más los habitantes que tenga este Valle de San Nicolás que el mismo Valle de Aburrá. Y sea con área o sin área, eso va a pasar. Quienes hemos promovido el área lo hemos dicho, hombre, hagámoslo de una forma ordenada, de una forma organizada, de una forma articulada, donde cada municipio no esté pensando de forma aislada cómo resolver esas problemáticas en materia de movilidad, de seguridad, de servicios públicos, de planificación a largo plazo. Entonces tenemos 2 caminos. Eso va a pasar, porque ha pasado. Aún sin área metropolitana, el oriente antioqueño ha crecido y sobre todo también en esas vocaciones habitacionales, necesitando servicios. Hay 2 caminos, que sea de una forma desordenada o de una forma organizada y articulada. Hay muchos mitos alrededor de eso. Que los municipios pierden autonomía, eso no es cierto. Es que la autonomía de los municipios está desde la Constitución política, donde se establece cuáles son las funciones de las alcaldías, cuáles son las funciones de los consejos municipales. La creación de esa área metropolitana no acaba con ellos. Y es muy importante tener ejemplos. Hoy existe el área metropolitana del Valle de Aburrá. Sí. ¿O acaso es que en esos municipios no se sigue eligiendo alcalde? ¿O no se siguen eligiendo consejos municipales? Se sigue dando. Entonces, quienes hemos defendido el área metropolitana lo hemos hecho con una convicción más allá de esas diferencias o de esas posturas distintas que puedan existir, y es con la convicción de que es la figura idónea para un buen desarrollo y una buena planificación de nuestro territorio hacia los próximos años. Que se iba a acabar o que se acabaría con Cornare como autoridad ambiental, que es no, es la mejor corporación autónoma del país. Pues hasta el mismo director de Cornare, el doctor Javier Valencia, ha salido a desmentir esto. Y se da porque es que se necesita que haya 1 millón de habitantes. En todo el oriente antioqueño tenemos 700.000 habitantes, no llegamos al millón. Y en el evento en que eso pasara, pues Cornare perdería la competencia en las zonas urbanas, pero en la ruralidad la sigue manteniendo. Incluso los alcaldes hemos adelantado un acuerdo para que si eso pasa, pues Cornare no pierda esas competencias.
De manera que hay muchos mitos, mucho tabú, mucha desinformación. Esperamos que eso en algún momento se dé, ojalá sea en este periodo donde hay muchas circunstancias dadas, donde hay un gobernador que también ha mantenido esa posición firme, argumentada, diciendo por qué se apoya al área metropolitana, donde estamos varios alcaldes que hemos estado de acuerdo con ello, y donde también es muy importante mencionar que al final es la ciudadanía quien tiene la posibilidad de decidir si un municipio, un territorio ingresa a esa área metropolitana o no. Yo lo he dicho, yo como alcalde estoy de acuerdo, pero quisiera que fueran los guarceños quienes decidan. Sí, Y si al final son los guarceños quienes dicen no es conveniente, no queremos, no es necesario, pues esa tendrá que ser la decisión que nosotros respetemos. Pero que si hay algunos municipios que están de acuerdo en formar esa área metropolitana, sería muy importante para la planificación, el desarrollo que va a tener nuestra región en los próximos años. Y digamos precisamente del área metropolitana y todas las zancadillas, digamos, que ha tenido, que se especula, digamos, claramente, pues viene del gobierno. ¿Usted ha sentido como alcalde ese abandono del gobierno nacional? Sí, pero yo creo que los antioqueños hemos sido berracos, echados para adelante, no nos varamos en ninguna parte y por eso tenemos que seguir trabajando. Para nadie es un secreto que el gobierno actual del presidente Gustavo Petro tiene resistencia con nuestro departamento. Se ha actuado de una forma vengativa con nuestro departamento, con nuestra región. Por lo tanto, es importante que nosotros, bajo otras figuras, bajo otros esquemas, busquemos cómo hacer esos proyectos regionales en beneficio de nuestros territorios. En lo personal, yo hice el ejercicio el primer año de mi mandato. Fuimos a los diferentes ministerios ante el gobierno nacional y fuimos muy claros cuál es nuestra ideología, cuál es nuestro pensamiento, cuál es la forma de gobernar, cuál es la visión de nuestro territorio. Presentamos esos radicados, presentamos los proyectos en vivienda, en seguridad, en salud, y lamentablemente esos apoyos no han sido posibles. Afortunadamente contamos también con un gobernador oriental, amigo, cercano, que nos ha ayudado en gestiones para hacer proyectos o para sacar adelante proyectos muy importantes. Y también hay que decirlo, en el caso del Retiro, es un municipio con unas finanzas muy sanas, con unos buenos recursos no ilimitados, porque siempre habrá necesidades por parte de la comunidad que no nos alcanza para todo, pero que haciendo una buena administración podemos dirigir esos recursos para atender esas metas que nos hemos trazado dentro del plan de desarrollo y que, repito, venimos avanzando muy bien en el cumplimiento de esos objetivos. Santiago, yo creo que ha sido importante, digamos, como de parte tuya, ir a tocar, digamos, esas puertas allá en gobierno, pues así no haya pasado, digamos, pues, porque yo siempre le pregunto, de hecho, estaba hablando en el podcast también con Esteban y le preguntaba, ¿por qué crees que Petro de Antioquia? Él me decía, lo que pasa es que acá él tiene resistencia, él acá nunca ha ganado, entonces él no quiere los antioqueños. Y es evidente pues que tiene una pelea muy casada pues con nuestro gobernador también, pero tú acabas de decir algo supremamente importante. Ha sido un hombre berraco que ha sabido sacar el departamento adelante. ¿Vos por qué crees que Petro no quiere a los antioqueños? A ver, uno diría que eso no debería pasar, porque como lo manifestábamos en diferentes espacios, en reuniones con alcaldes, en congresos que hemos hecho incluso a nivel nacional, yo estuve participando en la mesa de descentralización ante el gobierno nacional y tuvimos la oportunidad de interactuar con algunos ministros y decíamos, no es conveniente que haya ese revanchismo con Antioquia, porque es que al final hacemos parte de nuestro país, nos sentimos orgullosos de ser colombianos. Eso sería igual a que si uno como alcalde se va para una vereda y entonces porque el presidente de la Junta de Acción Comunal no estuvo con uno en campaña, entonces no vamos a llevar ningún recurso a esa vereda. Total, no debía hacer eso. Pasado el tema electoral, pasado el tema de elecciones, pues hay que trabajar para toda la comunidad. Y así como nuestras veredas también hacen parte de nuestro municipio,
pues nuestro departamento también hace parte de Colombia. Por eso fue que hicimos el ejercicio de ir a tocar esas puertas. Pero sin duda esto ha sido un gobierno que ha sido muy coherente con su ideología, ha sido muy coherente con sus posturas, ha sido un gobierno progresista, pero uno iría más tirando hacia el socialismo, y digamos esa es la forma de estos mandatarios. Vemos como en nuestro hemisferio hay unas dictaduras muy similares a esa ideología de Petro, y no tienen otro camino distinto, actuar con revanchismo y aislar a quienes no estén en favor de ellos. En nuestro caso, por ejemplo, yo tuve algunas zonas del municipio donde tuve muy buen apoyo, en otras no tanto, pero desde el día que ganamos la alcaldía, en nuestro discurso como alcalde electo, mencionamos que íbamos a trabajar para todo el retiro, y por eso el eslogan de nuestra campaña es el retiro somos todos, y así lo hemos hecho, con líderes, con presidentes de junta, con oposición, con los concejales de oposición, hemos venido trabajando en beneficio de nuestras comunidades. Y precisamente iba para el Consejo Municipal. ¿Cómo ha sido trabajar con la oposición? Hombre, bien, porque yo tuve la fortuna, creo que es una ventaja, sirve mucho el haber pasado por el Consejo Municipal. Claro. Yo fui concejal durante 2 periodos, en ambos periodos tuve la oportunidad de ser presidente de la corporación, saber el manejo, ese relacionamiento necesario con la administración municipal para que aún estando en oposición uno pueda sacar adelante esos proyectos, y eso me ha servido mucho para tener una buena relación con el consejo. Cuando yo llegué a la alcaldía arranqué el consejo con 4 concejales que me habían ayudado. Digamos que arrancamos prácticamente sin lo que denominamos la coalición. Claro. Y le mencionaba yo a los concejales y a la comunidad que si uno fuese a presentar proyectos que afecten al municipio, pues tendría que tener uno la intención de ir a conseguir a cualquier costo, como sea, esa coalición. Nosotros arrancamos de esa forma, y los mismos concejales se han venido dando cuenta que venimos haciendo un buen trabajo, ellos mismos han entendido esa dinámica y han venido apoyando nuestros proyectos, nuestras iniciativas, al punto que la gran mayoría de ellas, pues hemos tenido 11 votos de los 11 posibles. A veces tenemos un concejal de oposición que vota de forma negativa, pero hacemos el debate como debe ser, e incluso está el concejal que representa, digamos, esa curul de oposición, el exalcalde Elkin Villada, con quien nos enfrentamos en las elecciones, y él está en el consejo. Algunas veces vota en oposición, algunas veces vota en coalición. Entonces esa ha sido nuestra dinámica, entendiendo siempre la función del consejo como una función propositiva, como una función donde le sirve a la administración municipal para mejorar lo que haya que mejorar. Así lo hacía yo desde el Consejo Municipal, de manera que eso nos ha servido mucho. El Consejo ha sido el gran aliado de esta administración municipal. Nos han votado los presupuestos cada año, incluso nos han votado un empréstito muy importante con el que hemos desarrollado obras muy importantes, nos han dado las facultades, se han hecho los debates de control político, donde ha sido unos consejos respetuosos y donde desde la administración municipal también hemos tratado al consejo con ese mismo respeto. Además, porque es que tener ideas diferentes no nos hace enemigos, que yo creo que eso es lo que no entendió también en parte el gobierno, ¿cierto? Sí. Precisamente ahorita te iba a preguntar qué estabas hablando, digamos, como esos retos cuando entraste en la administración. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Que usted diga, yo hago esta obra o yo hago esto por el municipio y esto de pronto va a quedar en la historia. Esa pregunta es muy recurrente y yo he sido muy claro. Me gustaría ser recordado como un alcalde que cumplió su palabra y que cumplió sus compromisos. Estamos en un ambiente político donde los políticos tenemos fama de corruptos, de ladrones, de incumplidos, de soberbios, de alejados de la comunidad. Yo me comprometí con unos proyectos en beneficio de la comunidad, me comprometí con ser un alcalde cercano, me comprometí con ser un alcalde entregado a mis funciones, y lo hemos venido haciendo. Entonces, más allá de uno ser recordado por una obra, por una placa, por cortar una cinta, yo quiero ser recordado como ese alcalde
que diferente a lo que mucha gente piensa de que somos incumplidos, corruptos, ladrones, cumplimos nuestra palabra, honramos nuestros compromisos y por eso nos enfocamos mucho en que efectivamente cumplamos esas metas del plan de desarrollo, al punto que a veces le toca a uno ser muy franco, así sea antipopular. Hay veces que en algunas veredas me dicen, alcalde, veas que son 10 metricos, ayúdeme con pavimentar estos 10 metros, que es nada. Y aquí tenemos un plan de trabajo organizado, definimos cuáles son las vías, las placahuellas que vamos a impactar. Por eso muchas veces me toca decir, me da pena, no podemos hacerlo, porque primero vamos a cumplir nuestros compromisos del plan de desarrollo, siendo estrictos, y si en el último año tenemos recursos, hacemos un inventario de esas obras que están por fuera del plan de desarrollo, pues vamos y las cumplimos. Pero lo primero es cumplir nuestro plan de desarrollo. Así que quisiera ser recordado un alcalde que cumplió sus compromisos y cumplió su palabra. Alcalde, ahorita estamos hablando que el Retiro se ha vuelto un vividero increíble. De hecho, ahorita cuando Miguel llegó me decía, uy, es que esto es muy bacano. Sí, realmente, a ver, la mayoría de los municipios en esas transformaciones que ha habido se han orientado a vocaciones industriales o a vocaciones para constituirse como pequeñas ciudades. Al contrario, lo que nosotros hemos querido y ha sido nuestra visión es cómo logramos que el Retiro siga siendo un pueblo. Claro, que con que sigamos teniendo una esencia de pueblo, que podamos seguir teniendo nuestras tradiciones, que por ejemplo esa zona agraria que tenemos hacia las veredas del sur, cómo la blindamos, cómo la cuidamos, que esa vocación de la madera, nuestros ebanistas, cómo protegemos una profesión que lleva hace tanto tiempo, que estas calles que son pequeñitas, con unas casonas bonitas de la época republicana, cómo conservamos. Entonces seguramente Miguel vio estas casas que parecen detenidas en el tiempo, cuando la gran mayoría de los municipios están construyendo en el área urbana edificios o construcciones con tipos muy modernos, pues nuestro plan de desarrollo lo que hace es proteger lo que actualmente tenemos. Por ejemplo, nosotros estamos aquí haciendo una cuadra del parque, el parqueadero que denominamos Parqueadero La Libertad, en honor a esa liberación de nuestros esclavos, así lo quisimos nombrar. Y es un parqueadero que sobre la acera se levanta 3 niveles, lo máximo que la norma permite, pero que conserva esa infraestructura acorde con esa vocación que hemos querido dar de nuestro municipio. La fachada tiene que ser en madera, en esas ventanas tradicionales de aquí en nuestro municipio. De manera que este municipio creo que es diferente porque ofrece eso. Es un municipio con unas muy buenas condiciones de vida. Nosotros tenemos unos índices de seguridad bastante positivos. Tenemos una cobertura en salud superior al 95%, pero también tenemos una falencia porque tenemos un hospital que solamente atiende urgencias y consultas médicas. Por eso hay un sueño grande de construir una clínica con servicios especializados en materia de salud, y eso es lo que ofrece que el Retiro tenga una mejor calidad de vida, unas mejores condiciones de vida, que cuando la gente venga diga eso, hombre, esto es diferente, esto es un pueblo tranquilo, donde la gente sale y camina, provoca venir, donde sale con sus mascotas, donde va y monta bicicleta, donde sale a trotar, donde todavía nos encontramos los graneros. Nosotros tenemos el granero más antiguo de Antioquia, el Central, tenemos nuestras cantinas, esas cantinas de pueblo que nosotros cariñosamente decimos vamos a hacer el tour del aguardiente o el carajillo, donde disfrutamos de que hacerlo, hay que hacerlo. Bienvenidos. Entonces es diferente, respetando que cada territorio y que cada municipio, repito, tiene sus vocaciones. Ahora municipios, pues, para poner un ejemplo, Guarne, un municipio más orientado hacia la industria, pero también obedece a su ubicación sobre la autopista Medellín-Bogotá, y también les ha funcionado. Tienen un buen presupuesto, tienen unas buenas inversiones, tienen un municipio bonito. Yo creo que dependiendo de esas dinámicas que cada uno de los municipios tiene. Alcalde, y precisamente, digamos, con el crecimiento que está teniendo el municipio del Retiro
y pues porque se ha vuelto un gran vividero. ¿Cómo manejar el tema que está pasando en Medellín también, que digamos se volvió un vividero también, pero digamos entonces los precios son muy altos y entonces ya el metro cuadrado vale muchísimo y digamos una familia pues digamos no vive con un salario mínimo ni con dos? Hemos establecido varias medidas porque no podemos desconocer de que eso pasa, Claro. que eso sucede y que los guarceños oriundos de cierta forma han hablado de un incremento en el costo de vida. También algunos mencionan que existe la posibilidad de que se den los desplazamientos a otros municipios. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer unos proyectos donde la idea es construir soluciones de vivienda, pero para las familias guarceñas, para las familias oriundas, entre 300, 400 viviendas. Requisito, usted lleve en el retiro más de 5 años, fortaleciendo a las familias guarceñas. En el tema del comercio, nosotros para blindar esa vocación de nuestros ebanistas, les hicimos una reducción en el impuesto de industria y comercio para que esa actividad no sea desplazada. Pero digamos que hay que encontrar esa mezcla. Por ejemplo, aquí ya se vinieron muy buenos restaurantes. Hoy en día nosotros tenemos una gran oferta gastronómica. ¿Cómo permitir que esos restaurantes vengan en unas casas muy bonitas, pero sin que se desplacen a nuestras ebanisterías? Lo propio hicimos con nuestros campesinos. Entonces, los campesinos que tengan la producción agropecuaria y que sus tierras, sus parcelas sean destinadas para ello, también le hacemos un descuento especial en el impuesto predial. De manera que hemos encontrado diferentes herramientas para que el retiro pueda combinar esas diferentes vocaciones que tanto beneficio le han hecho a nuestro territorio. Alcalde, un lugar para descansar, que usted diga, estoy cansado, voy para tal parte. Yo tengo una casita cuando digo casita es casita, tiene 55 metros cuadrados en la vereda Pantali, una de las veredas más lindas que tiene el Retiro a mi gusto. Para algunos no es mucho porque a mí me gusta el frío A mí también. y ventea mucho, entonces está por allá en un morro. Y al frente se ve el municipio de Montebello, tiene una vista muy linda. Cuando está despejado se ve el Nevado del Ruiz. Entonces aprovecho a veces los fines de semana para irme, para despejarme un poquito y para desconectarme un poquito. Pantalio, pero que hay sitios muy bonitos como la Cascada, hacia el Paso del Toro. Tenemos el Cerro de la Cruz, tenemos el Alto de la Bandera, tenemos el Salto del Tequendama. En fin, hay lugares muy bonitos que la gente puede ir y disfrutar y conocer. Alcalde, ¿practica algún deporte? Sí, sí. A mí históricamente me ha gustado el deporte, creo que eso genera calidad de vida. Yo troto, monto en bicicleta, me gusta el fútbol, pero el fútbol es un poquitico más difícil porque necesita uno el consenso de varios amigos. Sí. En cambio, cuando son deportes individuales es más fácil. Venía muy descuidado porque la dinámica aquí en la alcaldía genera que uno hay veces se disperse mucho y que no encuentre tiempo para nada más, pero ahora venimos viciosos y venimos montando en bicicleta, venimos trotando. Aparte me lo mandaron pues también porque por salud era necesaria y lo estamos haciendo. No, excelente. Yo de hecho también lo había visto por allá en un restaurante, por allá en una vereda de una señora, y le decía yo a mi novia, pues tenemos que ir a almorzar. Y por allá lo vi almorzando. Sí, con un sancocho, por allá hay que ir. Un sancocho de doña Marta Dolly, eso es en la vereda Tabacal, en el sector del Saladero, pero hay varias. Sí. Varias, está donde el Lino, está en Los Senado, en la vía, en la zona norte, en la carretera Las Palmas, también hay restaurantes con música, con comida tradicional muy rica, entonces los invitamos para que nos visiten. No, excelente. Alcalde, de pronto yo no sé si el Retiro tiene el mismo problema que presentan diferentes municipios, y es que, bueno, no tenemos muchas oportunidades acá. Me voy para Río Negro, me voy para Medellín. ¿Qué
digamos, dentro de su plan de trabajo, dentro de ese esquema, ¿qué propuesta hay para los jóvenes? La verdad es que el Retiro tiene uno de los porcentajes más bajos de desempleo de la región y muy por debajo de la media departamental y de la media nacional. Aquí la gran mayoría de las personas se encuentran laborando. A nuestros jóvenes los apoyamos mucho, incluso desde su etapa en el colegio. Nosotros tenemos varias medias técnicas dependiendo de las vocaciones. En las ruralidades tenemos unas vocaciones dirigidas al agro, dirigidas al campo, y aquí en la zona urbana tenemos otras vocaciones diferentes. Cuando ellos pasan a la universidad, la administración municipal tiene un programa muy bonito aprobado desde el Consejo Municipal que nosotros logramos ampliar, y es que cada año se entregan 24 becas a la excelencia. Eso hoy permite que tengamos más de 100 jóvenes becados en instituciones públicas y privadas en Medellín, en Río Negro, en diferentes lugares donde nuestros jóvenes tienen oportunidades. Les entregamos también manutención para que se puedan desplazar, les entregamos tiquetes donde hacemos un convenio con Sotrarretiro. Y aquí en la alcaldía tenemos un banco de hojas de vida donde, de acuerdo a los proyectos que salen desde la administración municipal, podamos ayudarle a nuestros jóvenes. También pues entendiendo de que los cargos son limitados. La alcaldía Claro. no es una alcaldía muy grande, es una alcaldía de 300 empleados y que quisiéramos ayudarle a todos realizando sus prácticas, dándole una oportunidad laboral. Tratamos de hacerlo, tratamos de priorizar las personas que son del Retiro. Muchas veces se requiere por el tecnicismo profesionales de otros lugares, pero tratamos de enfocarnos en el Retiro y enfocarnos en los jóvenes. Yo arranqué mi carrera política a los 22 años. Yo creo que a todos los jóvenes nos han dicho le falta experiencia, Sí. pero lo que nosotros tratamos de hacer de aquí desde la administración municipal es que ganen esa experiencia desde aquí, y tenemos procesos muy interesantes de jóvenes que han entrado como practicantes y que hoy, gracias a esa evolución técnica y profesional, hoy tienen cargos directivos. No, y eso es muy importante, alcalde. De hecho, bueno, nosotros somos un equipo supremamente joven, pues faltaron bastantes, pero es un equipo realmente joven porque les ha pasado y nos ha pasado lo que tú acabas de decir, es que está muy pollito, es que todavía le falta un poquito, es que tal cosa. Pues sí, entonces imagínate, pero cuando, o sea, uno puede decir eso, pero las oportunidades para cuándo, ¿cierto? Entonces me parece muy interesante lo que tú estás diciendo y quería preguntarte también. Ahora hay gran cantidad de candidatos a la presidencia, Dios mío bendito. Yo creo que nunca habían habido tantos. ¿Qué necesita el país? ¿Qué crees que necesita el país? El país necesita muchas cosas. Quienes pertenecemos a esta generación, pues hemos visto gobiernos de diferentes ideologías, y más allá de lo ideológico, yo creo que el país sí necesita un cambio de rumbo, porque no podemos desconocer las crisis que existen a nivel gubernamental, las dificultades que tiene el sistema de salud, las dificultades que tenemos con la seguridad en los diferentes territorios, la situación fiscal y financiera que hoy tiene el país, que sin duda el gobierno que llegue tendrá que llegar a tapar esos huecos financieros que se han dejado desde el pasado, que se han dejado en el presente. Entonces el país necesita un mandatario con carácter, con talante, que tenga la disposición incluso de tomar medidas no populares, pero que vayan encaminadas a resolver esos problemas que tiene nuestro país, nuestros departamentos, nuestros municipios. Yo he sido abierto en mis posiciones, yo he sido un crítico del gobierno nacional, he sido un crítico del presidente Gustavo Petro, eh, y creo que desde que las cosas se hagan con respeto uno puede manifestar ese tipo de diferencias. Aquí se nos prometió un cambio que no se ha dado. Aquí se prometieron oportunidades para los jóvenes, esas oportunidades incluso se han eliminado, se han quitado. Aquí se prometió que los recursos iban a ir dirigidos a las personas más necesitadas. Hemos visto cómo programas como los subsidios de vivienda los han desmontado. Entonces realmente ha sido más un discurso lleno de populismo, un discurso vacío, un discurso
donde realmente no se ha cumplido con esos compromisos, repito, más allá de lo ideológico. Y por eso necesitamos un presidente que entienda, que tenga la experiencia de lo que hoy requiere, la altura que hoy requiere el país, y ojalá, por el bien de nuestro territorio, por el bien de Colombia, pues esperamos que ese cambio se dé en las próximas elecciones, en los próximos meses. Sí, completamente. Alcalde, ¿qué le gustaría hacer después de terminar el mandato? ¿Le gustaría una Cámara, un Senado, una gobernación? No sé, de pronto, ¿qué le gustaría? Hombre, por ahora tener tiempo con mi familia. Creo que estos cargos son cargos bastante demandantes. Yo gané la alcaldía y, y no veía en un futuro próximo ser papá. Soy papá hace 16 meses. Ah, Entonces tengo mi estrenadito. jardín muy pequeño y a veces se pierde uno de espacios muy ricos en familia. Total. Espero poder compensar ese tiempo que hemos puesto a disposición de nuestro municipio, pero también reponérselo a mi familia. Uno en esto aprende que cada día trae su afán. Obviamente quienes nos gusta la carrera política soñamos con pasar a cargos regionales, a cargos nacionales. A mí me han gustado los cargos de elección popular. Qué bueno poder contribuir con buenas acciones por nuestro departamento más adelante. Pero aprende uno que cada día trae su afán, que quizás si uno se ambiciona y se acelera, alcanzar esas metas se puede equivocar. Entonces, hoy nuestra prioridad es hacer una muy buena alcaldía, hacer un buen mandato desde el retiro y que eso nos permita salir aquí con tranquilidad, sin ningún tipo de investigación, haciendo un buen trabajo, que podamos tener una buena imagen, una buena hoja de vida para el día de mañana. Si se genera una oportunidad de esas, pues ¿por qué no presentar nuestro nombre? Pero hoy, Total. tiempo con familia y terminar de hacer una buena alcaldía. ¿Y cómo se define Santiago Montoya? Oh, ahí sí me la pone muy Está fácil, difícil ¿no? esa pregunta. Que nos definan ahí en los comentarios Perfecto. los seguidores. Creo que estos cargos se prestan para muchas cosas, se Sí. prestan para odios y amores. Quien ostente estos cargos y pretenda una posición unánime está perdiendo el tiempo. Yo creo Sí. que incluso la diferencia sirve, la crítica sirve, Construye. ojalá sea una crítica constructiva, pero son cargos que dan odios y amores. Habrá mucha gente que quiera y valore las gestiones que uno hace y habrá otras personas que por el contrario estén en contra. Y ese es el ejercicio en el que uno se encuentra aquí a diario. Total. Uno sabe que todas las decisiones que se toman van a tener personas beneficiadas, pero también personas perjudicadas. Van a tener personas que estén a favor, pero también habrá otros que estén en contra. Entonces, desde que uno lo entienda y desde que uno tenga la tranquilidad de que está haciendo lo que responsablemente se debe hacer, eso nos genera toda la satisfacción de estar haciendo una buena labor. Y que podamos entender que desde la diferencia se construye, no hay que ser enemigos. Alcalde, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Así hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Perfiles, pero nos vamos sin antes un mensaje, alcalde, para los orientales. Allá está su cámara. Bueno, Santiago Montoya, alcalde del Retiro, con unos compromisos claros dentro de nuestro plan de desarrollo que venimos cumpliendo. También un enamorado de esta región del Oriente Antioqueño, defensor de esa articulación regional necesaria para la buena planificación de nuestro territorio. Y finalmente, invitarlos a todos a que visiten el Retiro, un paraíso, un municipio donde nos resistimos a convertirnos en una ciudad, donde queremos seguir siendo un pueblo con sus costumbres, con sus tradiciones, y donde desde esta administración municipal pues hacemos todo lo posible para que quienes estén aquí sean guarceños felices y quienes nos visiten se sientan a gusto de visitar el Retiro, uno de los mejores municipios de nuestro país. Bienvenido siempre y muchas gracias. Alcalde, muchas gracias. Y bueno, es así como hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Perfiles. Nos vemos la próxima semana en el siguiente municipio.